¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Minikay Chats Podcast. En este episodio vamos a platicar un poquito con el señor David Dávalos. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Uriel, gracias a Dios, estamos bastante bien, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, en Mini Cage Handmade. El programa se llama Minikay Chats Podcast, que es el que subimos a YouTube, pero el negocio es Minikay Okay. Handmade. Sí. Estoy muy agradecido con Dios porque vea usted el recibimiento Ujú. que le dan al siervo inútil. No, no se La verdad preocupen. que estoy muy agradecido contigo, Uriel, agradecido con Dios y pues estamos para platicar, como bien tú me dijiste en un Claro que sí. inicio, vamos a platicar de una manera informal. Ujú. De esto nada está preparado, de hecho estoy un Así poco es. nervioso porque no sé qué es lo que me vas a preguntar ni qué es lo que voy a responder, Sí. pero confiamos en que Dios está en el asunto. Primero que nada, te quiero preguntar quién es David Dávalos, la historia que hay detrás de David Dávalos, para después entrar en materia y decir el por qué estás presente en este podcast. Bueno, David Dávalos en la actualidad es un lavacarros de una empresa que se dedica a vender autos y compaginado a mi trabajo secular. Bueno, pues soy ministro de Asamblea de Dios, estamos predicando la palabra en diferentes lugares a donde Dios me quiera llevar y que los hermanos tengan a bien recibirme. Y de alguna manera estamos haciendo aquí localmente algunos trabajos para el Señor. Por decir algo, estamos por entrar este próximo viernes a lo que es Televisora del Pacífico. Vamos a estar todos los viernes a las 12 de la noche en un espacio de 30 minutos predicando la palabra de Dios. Ok, excelente. ¿Cómo llegas, David, a lo que es el cristianismo? ¿Cómo llegas a conocer a los hermanos de esa iglesia, la iglesia cristiana? ¿Cómo es tu historia detrás de esa parte antes de que David Dávalos llegara ahí al que es el cristianismo? Cuéntame un poquito acerca de eso. Bueno, David Ábalos, como yo creo todos los seres humanos, eh, llegamos a este mundo y en lo que vamos transcurriendo en este mundo vamos cometiendo ciertos errores. Se hacen recurrentes algunos de ellos por la cuestión de que somos carne, somos polvo, tenemos tendencia al pecado, a la corrupción. Y vamos acarreando bastante hasta el día en el cual Dios tiene misericordia de uno. En este caso, Dios me alcanzó hace unos 12, 13 años, mi contexto de donde Dios me sacó. Alcoholismo, drogadicción, homosexualidad, problemas muy graves de soberbia, de altivez, de arrogancia, basado en que donde yo me desenvolvía se fomentaba eso. Yo era DJ en los 80s, 90s, de afamadas discotecas de aquí de Mazatlán y de otros estados. ¿Qué es lo que se ve en ese tipo de lugares? Vanidad, mundanalidad, todo lo que tiene que ver con las finanzas y lo que a dónde te llevan las finanzas cuando obvio no conoces a Cristo. Si conocieras a Cristo no estuvieras en esos lugares. Claro. En esos lugares se mueve mucho eh, prepotencia, altivez, compra de amistades, qué sé yo, ¿no? Todo lo que no edifica. De ahí Dios me saca, no solamente con ese tipo de problemas, sino obvio alcoholismo, drogadicción, homosexualidad. Ya en ese contexto, pues yo trabajaba en los 80s, ganaba bastante bien y mi problema inicial fue la homosexualidad que yo lo traía desde muy, muy, muy pequeño. Entonces cuando llego a ese tipo de trabajo, empiezo a ganar bastante bien, las amistades en mi entorno me empiezan a ofrecer droga, obvio con la droga ocupas una bebida para bajarte la droga, Ujú. ya estando en un estado no consciente, empieza uno a hacer cierto tipo de cosas que te hunden más. En este caso yo tenía dinero, tenía alcohol, tenía droga, bueno, lo que yo hacía, compraba el amor de, bueno, no el amor, La compañía. los favores sexuales de las personas que a mí me llamaban la atención, Ajá. en este caso eran los hombres,
y pues empecé un declive espantoso de una manera vertiginosa hacia abajo. Oye David, ¿cuánto tiempo dura ese proceso que tú vas hasta tocar fondo? ¿De cuántos años estás hablando, o meses, o cuánto tiempo fue? Yo desde la edad de, ponle 12 años, empecé a tener mi primera relación homosexual. Cuando ya te estoy hablando de esto, pues ya tenía yo veintitantos años, o sea, ya había pasado fácil más de una década cultivando eh, esas cosas antinaturales. Así Por cierta cuestión de la vida llego a esos trabajos, empiezo a hundirme más y más y más hasta que terminé comiendo comida de la basura, durmiendo en las calles de Mazatlán, en la arena del mar, en casas abandonadas, es. comiendo, repito, comida de la basura. Ya estando en esa situación, me acuerdo que una noche invoco a Satanás, se me aparece en una pared literal. Le pido ciertas cosas que él me cumple y afortunadamente lo que yo pedí no se consumió porque creo yo en la soberanía de Dios. Dios me metió en un sueño profundo de tal manera que lo que yo pedí llegó. Bueno, lo voy a decir literal. Yo le pedí que me enviara a alguien para tener relaciones, estando completamente drogado de cristal, embriagado, completamente fumarolo. Ahora sí, me estabas comentando, David, de cuando te sentías que estabas en lo que estabas tocando fondo. ¿Qué pasó ahí en esa parte? Estando yo viviendo en una casa abandonada, me acuerdo que en cierto momento invoco a Satanás y se me aparece literalmente en una pared. Le vi el rostro, platiqué con él, le pedí que me enviara a una persona que satisfaciera mis necesidades que en ese momento, físicas, sexuales que yo quería tener. Ajá. Y sucedió algo para mí que es sobrenatural. Estando drogado de días de cristal, y el efecto que te da el cristal es que no te da sueño. Yo ya tenía bastante cristal en mi cabeza, o sea, por lógica no debería de haber dormido. Creo yo que ahí metió Dios su mano y me hace caer en un sueño profundo. Yo me doy cuenta al día siguiente que alguien había estado ahí porque varias bolsas de ropa no estaban. No estaban mis tenis, no estaban, repito, mis bolsas de ropa. Ahí perdí yo todo. Ajá. Y me levanto y veo ciertas bolsitas de droga que no eran las mías. Ajá. Dije, alguien estuvo aquí. Y me acuerdo que cuando yo me levanto empiezo a deponer sangre. Y me da un hambre espantosa. Entonces, yo no, obvio no tenía dinero, no tenía que comer. Y me voy, me salgo de la casa abandonada, que está en una punta de Mazatlán. Los que conocen Mazatlán se han de ubicar Playa Sur, donde están los ferries, por allá. Y me fui caminando por todo el malecón hasta llegar a la zona dorada de Mazatlán. Hay como unos 10 kilómetros de distancia. Ajá, y me decías entonces, David, que estabas por la playa. Sí, me fui caminando como unos 10 kilómetros. Era un mes de septiembre a las 3 de la tarde. ¿Era de día? Era sí, de ¿verdad? día, Era de día, sí. 3 de la tarde. El calor es espantoso en el mes de septiembre y más a las 3 de la tarde. Ajá. Llego a un lugar, un restaurante de zona dorada, que el dueño es amigo mío. Yo le vendía publicidad para revistas seculares. Ajá. Dije, yo me acordé, este chavo es cristiano. Ajá. Y hasta donde yo tengo entendido, los cristianos son bien buena gente. Fue lo que pasó por mi mente. Le voy a pedir comida y yo sé que me va a dar comida. Caminé 10 kilómetros para ir a ese lugar y poder comer. Cuando llego, esta persona se encontraba así enfrente de la entrada y me ve entrar y en automático se levanta para sacarme, porque imagínese usted. El estado en el que estabas. Sí, tenía los cabellos así completamente erizados, completamente sucio, no traía zapatos, traía unos guaraches de horcapollo de un niño que medio pie entraba y el otro medio pie pues ya era pie en el suelo porque muy chiquito el calzado de niño que yo traía. Ajá. Mi ropa rota, mi olor espantoso, imagínense, días sin bañarme, oliendo a cristal, a marihuana, alcohol, a cigarro,
y fluidos humanos. ¿A qué creo que olía? Entonces, el olor llega de inmediato y la presencia muy mal. Se levanta él para sacarme porque yo era un indigente. Entrando a un restaurante de zona dorada como que no es correcto. Y ya cuando está frente de mí, me acuerdo que le anancho los ojos como el gato Garfield. Le digo, no me corras, soy David. Le digo, tengo hambre, tengo días que no como. No te reconoció. No me reconoció. Cuando me escuchó y que me presenté, ananchó los ojos y empezó a llorar. Y las palabras que él me dijo fueron estas: no sé qué te esté pasando, pero si sigues con ese ritmo de vida, no creo que dures más de una semana. Come inmediatamente, ¿qué quieres? Dame lo que quieras, le digo. Él te ayudó en ese momento. Él me ayudó en ese momento. Y me acuerdo que lo primero que pedí fueron 4 refrescos, uno detrás de otro, porque era demasiada la sed la que yo traía. Sentía que me estaba quemando por dentro. Me llevan el plato de comida, lo como, y me llega con una servilleta. Me dice, fíjese cómo me dijo. Mira, dice, me duele verte así, pero te tengo noticias. No soy beneficencia pública. Yo no te puedo estar manteniendo todos los días dándote comida. Pero si quieres que haga algo por ti, te espero mañana en este lugar. Y me entrega la servilleta. Y yo pensé, cualquier cosa que él me dé va a ser bueno. Inclusive si me da unas palabras ofensivas, es bueno. Porque alguien se detuvo a gastar tiempo y saliva en una persona que no vale nada. Aunque sea un insulto, para mí hubiera sido una bendición. Pero más que un insulto, me dio una gran bendición en mis manos. Abro la servilleta y veo que es una dirección con un croquis y con un horario. Me dijo, te espero mañana en ese lugar. Por favor, ve, porque te quiero bendecir. ¿Para dónde era la dirección? Para allá voy. Dios usó a este hombre para llamarme y que yo tuviera un encuentro con él. Era la dirección de una iglesia cristiana. Yo no sabía que era una iglesia. Él no había puesto que era iglesia cristiana. Si lo hubiera puesto, yo lo hubiera tirado. Pero yo pensé que era la dirección de su casa. Y a mí me citó a las 6 de la tarde. Dije, voy a ir a su casa y me va a dar dinero. Claro que yo estoy ahí. Al día siguiente estaba. Puntualito, a las 6 de la tarde en esa dirección, y yo, sorpresa, en una iglesia cristiana. Cuando llego, me meto, empieza el culto y yo estaba completamente lleno de demonios. Comienza la alabanza y dije, disculpa la palabra, bola de tontos, bueno, para nada, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Yo estoy bien, ellos están mal. ¿Tú pensabas que estabas bien en tu condición? Y yo pensaba que toda la bola de gente que estaba ahí estaba mal porque estaba fanatizada y llena de religiosidad. En eso yo me levanto y salgo a la puerta, y al momento de dar el segundo pie para ya estar completamente fuera de la iglesia, algo me detuvo y no pude dar el paso. Y me habló a mi mente y me dijo, devuélvete. Y me lo ordenó con voz de autoridad. Y yo empecé a llorar, no porque Dios me hubiera hablado o me hubiera tocado, no, yo lloré porque por primera vez alguien con autoridad me estaba dando una orden. Yo era muy soberbio, yo no aceptaba órdenes ni de mi madre ni de nadie. Entonces el que alguien me dominara me quebrantó, y ahí voy llorando en contra de mi voluntad. Llego, me siento, yo no recuerdo nada del culto, lo único que recuerdo es que al final yo estaba en el altar en posición fetal, llore y llore. ¿Y no sabías por qué? No supe qué pasó. Cuando volví en mí y vi que todos los hermanos estaban con su mano puesta hacia mí, y el pastor y la pastora orando y la alabanza y todo eso, yo levanté mi mirada y lo único que recuerdo fue esto. Yo le dije, mira, yo hablé con Dios, levanté mi mirada al techo y dije, mira, seré homosexual, casi asesino, porque iba a matar a mi madre, casi asesino, seré todo lo que tú quieras, pero ateo no soy. Yo sé que existes, pero de que tú me quieres o que yo te quiera, no hay nada. Eran palabras necias. Dios me amaba, y porque me amaba me había llevado a ese lugar. Pero en mi razonamiento necio, yo dije, ni me amas ni te amo. Pero si es verdad que tú me amas, como toda esta bola de locos, bueno, para nada, afirman, yo te pido 3 cosas. Te pido que me des un techo porque soy un indigente. Te pido que me des un trabajo porque no tengo un peso para comprar un pan y me estoy muriendo de hambre. Y te pido que me devuelvas mi dignidad porque soy como una piltrafa. Hermano, al día siguiente, eso fue un jueves, el culto comenzó a las 6. Cuando yo hablé eso con Dios, eran las 8 de la noche, 2 horas después del culto, en la administración. Jueves a las 8 de la noche yo le dije eso a Dios,
hermano, qué tan poderoso es Dios que al día siguiente, viernes a las 9 de la mañana, yo ya tenía un techo. Alguien me invitó a un centro de rehabilitación de puertas abiertas para que yo tuviera una cama donde dormir y un techo donde resguardarme. Ese mismo viernes a las 12:30 de la mediodía, yo ya tenía un trabajo. Salí a buscar trabajo y de inmediato me contrataron. Y hasta el día de hoy, Dios no ha parado de bendecirme. Te estaba resolviendo así rápido como Tal cual le pediste. Tal cual él. Pruébele, David, adelante. Vamos a probar las delicias de mini cake. Danos tu opinión acerca de los mini cakes. Ay. ¿Cómo están, amigo? ¿Sí? Bien apostólicos. ¿Qué tal el sabor? Muy rico, los invitamos a mini cake aquí en Prado del Sol. Prado del Sol. Es Avenida Prado del Sol, 3121C, a un lado de Barrote de los Plebes. Aquí en ladito de Punto Limpio estamos, de martes a domingo, de 5 p.m. a 10 p.m. Pruébale la malteada, me dijiste que querías malteada, Sí. te pusimos una malteada ahí La verdad que de vainilla. estoy más que bendecido y mire, me gustaría mostrar esto. Es el logotipo del negocio. Así es. Ahí vienen las redes sociales, de hecho es en la etiqueta del negocio. Ok, podemos checarlo en Instagram, en Facebook. Así es. Ok. Así está como en las redes, así estamos, ¿no? Es MINICA, K de kilo, EMZT, Mini Cakes Mazatlán. Así es. Los invitamos. Bien, ¿Qué tal, David? están bien buenos, Sí. La verdad que ¿Sí te convencieron, amigos, los mini cakes? están, mire, no dejo de probarlo porque están muy, muy sabrosos. Adelante, amigos, los hicimos para usted. Gracias. Con mucho Los cariño. invitamos. Un cristiano no debe de mentir, y menos un ministro. Y la verdad que si no estuvieran buenos, simplemente dijera, bueno, gracias, hermano Uriel, están bien, hasta ahí. Pero que los estemos invitando a que los pruebe, ya es otro boleto. Por algo, ¿no? Es por algo, porque realmente, realmente están muy, muy buenos. Y si me permites, Claro que sí. Fíjate que los invitados que hemos traído anteriormente dicen, están hechos con amor después que los prueban. Y han coincidido, o sea, ellos han dicho esa palabra sin que uno les diga nada. O sea, han coincidido de que están hechos con cariño. quiero usar otra palabra. Aparte de que están hechos con amor, tienen unción. Tienen unción, la unción del Espíritu Santo. No, fíjate que sí, siempre pedimos mucho, es una de las cosas que hacemos, fíjate, pedir por las gentes que están apoyando este proyecto, ¿no? Sí, la verdad que muy, muy, muy bien. Hermano, si usted es cristiano, venga a probar algo apostólico, algo celestial, yo sé que no se va a arrepentir. Okay. Bueno, Bien. continuando, David, ¿qué más me quieres contar de esa partecita que yo pienso que ha de haber sido el parteaguas para que tu vida cambiara? Eso fue el parteaguas. Una de las cosas que quiero aclarar. Yo pensaba que el cristianismo era o entraba dentro del concepto religión. Y quiero dejar bien claro, una cosa es religión y otra cosa es una relación personal con Cristo. Eso es lo que quería yo, para allá iba yo también. Oye, David, entonces, pasando a la otra parte para donde iba yo, ¿no? Explica a la gente, porque la gente tiende a pensar que a veces el cristianismo es una religión, ¿no? Explícales cuál es la diferencia entre el cristianismo y una religión. Ok, si vemos el cristianismo como religión, podemos decir que existe la religión tradicional romana, la religión Testigos de Jehová, la religión musulmana, hinduista, budista, hasta el cristianismo, pero tengo noticias. Si encasillamos el cristianismo como una religión más, estamos tan condenados como los demás, tan perdidos, porque la religión no salva. No vino a morir por mí una religión, no vino a morir por mí un concilio, no vino a morir por mí un papa, un anciano, un líder de alguna religión, secta, no. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Bueno, el cristianismo como religión no salva. Pero si yo me convierto al cristianismo dentro del parámetro bíblico, entonces yo me estoy haciendo a la forma del Dios de la Biblia. Cuando yo alineo mi mente y mi corazón, y esto me lleva a cambiar mis actitudes conforme al Dios de la Biblia, la gente va a decir, te hiciste cristiano. Sí, porque ahora sigo a Cristo, pero no que me hice cristiano porque cambié de religión. Cambiar de religión no sirve.
Porque repito, la religión no salva, el que salva se llama Jesucristo, el Dios de la Biblia. Si yo alineo, repito, mi mente y mi corazón y mis acciones al Dios de la Biblia, la gente va a decir, eres cristiano. Es decir, mi forma de vivir va a dar un testimonio que la gente lo va a ver. Que no era este el homosexual, que no era este el asesino, que no era este el drogadicto, que no era este el perverso. Sí, eso era. Pero ahora Cristo lo alcanzó. Cristo está haciendo en él la buena obra. Y voy a decir algo que quede también muy claro. Si usted pone su mirada en algún cristiano va a caer. Porque mientras estemos en esta vida, la obra no está terminada. Cristo comenzó la buena obra y sin duda Él la va a terminar. ¿Pero cuándo? Cuando estemos en su presencia. Mientras Él no nos llame a su presencia, seguiremos cometiendo errores porque somos seres humanos. La única diferencia es que sin Cristo yo no tengo un abogado. Ahora en Cristo tengo un abogado, porque escrito está que ahora podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y es allí donde podemos alcanzar ayuda, gracia y misericordia para el día del oportuno socorro. Es decir, ahora ya no tengo un juez, ahora tengo un abogado. Una persona sin Cristo en su corazón, pero con una religión, tiene un juez. Así es. Juez al cual tarde que temprano se va a presentar. ¿Y sabe cuál va a ser el veredicto? Culpable, porque la paga del pecado es muerte. Y si uno no se acerca a Cristo, no hay perdón de pecados. La religión, por decir algo, la romana te dice, oh, confiesa tus pecados a otro igual de pecador que tú y cómete la hostia. Y ya, se perdonaron tus pecados. Y si vuelves a pecar en toda la semana, vuelves a venir a la otra semana, haces lo mismo y Dios te perdona tus pecados. Es decir, que un sicario no arrepentido, ¿cuántas personas puede matar en una semana? 10. Y después de matarlas va donde el cura, le confiesa esos 10 asesinatos al cura, se come la hostia y si no se arrepiente, para el otro domingo vuelve a hacer lo mismo y le vuelve a perdonar a Dios los pecados. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios no puede ser burlado y lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y la paga del pecado es muerte. Por tanto, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa si usted haya sido sicario, asesino, Lo peor de lo peor. lo peor de lo peor. Si usted se arrepiente de sus pecados y usted va donde Jesús y le pide perdón a Jesús con un genuino arrepentimiento, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar todos los pecados. Y nunca será más grande el pecado del hombre que el amor, la misericordia y el perdón de Jesús. Ok, oye David, entonces quiere decir que el cristianismo más bien vendría siendo como una relación personal y espiritual con Cristo. Exacto, usted quiere relacionarse con el Dios único y verdadero, lea su palabra. Alguien pueda decir, es que yo creo en Dios a mi manera, es que yo amo a Dios a mi manera, es que yo sigo a Dios a mi manera. Bueno, déjeme decirle que a la manera de uno no le gusta a Dios. A Dios le gusta que lo amemos, lo sigamos, lo adoremos y nos entreguemos a Él, pero a la manera de Dios. Entonces, ¿cómo voy a conocer yo la manera de Dios? Leyendo su bendita palabra. Yo siempre pongo este ejemplo. Supongamos que aquí hay una chava guapa. Estamos Uriel, David y una muchacha muy guapa aquí enseguida. Entonces, Uriel me dice, ¿sabes qué? Me gusta esa chava. Le digo, no, pues qué bien, conócela, ¿no? Y tú me dices, no, es que yo ya la conozco. Sí, estudia en la secundaria fulana de tal, hasta allí. Entonces, yo te digo a ti, ok, si dices que ya la conoces, ya debes de saber qué le gusta, qué no le gusta, qué lugares frecuenta, qué lugares son los que no le gusta frecuentar, qué tipo de literatura lee, qué tipo de música escucha, quiénes son sus padres, quién es su familia, ya conoces todo eso. Y tú me dices, no sé nada de eso. Entonces yo te pregunto, bueno, ¿y por qué me dijiste que la conoces? Ah, porque yo si la vuelvo a ver, yo la ubico porque pues me agrada. Entonces yo te digo, sabes que estás equivocado, no la conoces. La has visto, la ubicas, mas no la conoces. Tú quieres conocerla, pregúntale, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Quiénes son tus padres? ¿Qué estudias? ¿Dónde estudias? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué perfume te agrada? ¿Qué perfume no te agrada? Todo esto.
Entonces tú ya puedes decir, ah, la conozco. Igual sucedería con la palabra de Dios, David. Igual sucede con Dios. ¿Cómo alguien va a decir, yo creo en Dios a mi manera, pero cree que Dios es una estatua de yeso, de palo, de piedra, de oro, de bronce, del metal que a usted le parezca? Dios no es eso. La Biblia me dice que es Dios. Juan capítulo 4 me dice que Dios es espíritu. Y Él busca que los que le adoren de esa manera. Es decir, en espíritu y en verdad. Por eso mucha gente que va por primera vez a un templo cristiano y no ve ninguna imagen, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y a qué Dios adoran aquí? Yo no veo ni un Cristo colgado, no veo ningún santo, ninguna virgen. ¿A quién adoran? Pero tan pronto comienza el culto se da cuenta a quiénes adoran. Oye, David, entrando más en materia, ya que estamos hablando de todo esto, tú eres un predicador, ¿no? Me gustaría que les explicaras a las gentes que van a ver este podcast qué es un predicador y básicamente a qué se dedica y qué es lo que hace, ¿no? Y tu experiencia como predicador, por dónde has andado, ¿no? Explícanos un poquito más acerca de ello, ¿no? Me gustaría que te desplayaras con la gente acerca de eso y pues me da gusto que estés comiendo tus mini cakes, qué bueno que te gustaron bastante, amigo, ¿eh? Explícanos un poquito más ahí al respecto, amigo. Esa malteadita de vainilla estaba muy buena, ¿no? Fresa con vainilla con fresa. Así es. Bien. Un predicador es un proclamador más de la palabra de Dios. Un predicador es aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, que ha sido rescatado de su vana manera de vivir por pura misericordia. Porque escrito está, Dios dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Se podrá contradecir, alguien dice, no, porque la Biblia se contradice, les dice que la salvación es para todos. Sí, es para todos, pero no todos la aceptan. Yo espero que usted sea una persona sabia y que si está viendo este post, surja en usted la inquietud de conocer a ese Dios al cual estamos predicando. Yo no le estoy predicando ni una virgen, ningún santo, inclusive ningún Cristo colgado. Yo le estoy predicando a un Cristo que vive y reina y que se manifiesta a esta creación por medio de su Espíritu Santo. No le puede ver, pero si le abre el corazón le puede sentir. Ahorita que estás haciendo un llamado a las gentes que van a ver este video, me gustaría que dieras algún teléfono de contacto, algún correo donde se puedan comunicar contigo en dado caso de que haya gente de que si quiera acercarse a ti y saber un poquito más acerca de todo esto. Bueno, ahorita soy predicador, no estoy pastoreando una iglesia en sí. Yo predico y al mismo tiempo soy oveja. Pero puedes acercar a alguien que tenga la inquietud, ¿no? Yo me congrego en Iglesia Cielos Abiertos, cuyo pastor es el presbítero Mario González Brown y su esposa Yuridia de González. ¿Dónde está esa iglesia? Está, para los que van a ver el video aquí en Mazatlán, está la Ley Vieja, Ejército Mexicano, enfrente está Waldos, frente a Waldos está una llantera. Por la acera de la llantera baja como que va al estero del Infiernillo unas 3 cuadras. Al llegar a la tercera cuadra o cuarta se va a encontrar una farmacia similar. En la parte de arriba de la farmacia similar, ahí estamos. Ahora que si usted quiere más información, le doy mi teléfono. Apunte 669165, otra vez 6540. 6690, no es uno, disculpe. 6692-656540. Ok, de todas maneras yo se las voy a poner en la descripción del video, ¿no? Por si quieren contactar a David Dávalos, adelante, ahí van a poder tener la liga de contacto. David, ¿ahorita tú te encuentras predicando en esa iglesia o de repente predicas en otros lados o qué onda con eso? Me estoy congregando en esa iglesia, estoy muy a gusto, es una iglesia de sana doctrina y pues por pura misericordia de Dios, algunos pastores de otros estados me invitan a predicar. Entonces yo agendo y de igual manera yo platico con mi patrón porque estoy sujeto a esa autoridad laboral. Entonces yo pido permiso, mi patrón por pura misericordia de Dios es cristiano y él me dice, ¿sabes qué? Si el permiso es para servir al Señor, adelante. Entonces tengo apertura por ese lado, Dios me ha bendecido, me ha puesto en un lugar correcto, con personas correctas para poder hacer la labor que Él me mandó hacer, predicar su palabra. Seguir predicando la obra del Señor, ¿no? Así es. Bueno, ahorita mencionaste tú algo de sana doctrina. Explícale a la gente la diferencia porque dentro del cristianismo
pues hay diversas teologías y muchas veces la gente se confunde y piensan que todos los cristianos son los mismos, ¿no? Hay gente, a veces, por ejemplo, allá por Urias, por aquel lado, me acuerdo que hace tiempo pasé por una casa y estaba gente gritando y revolcándose y yo lo saco, y no sé qué tanto, en la tierra y demás. Y la verdad estaban locos, endemoniados, ¿no? Y mucha gente piensa y señalan que esos son los cristianos verdaderos o que así son todos los cristianos. Pero dentro del cristianismo existen diversas ramas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Explícales tú la sana doctrina, qué es lo que significa, porque es en la iglesia a la cual asistes tú, ¿no? Explícanos un poco acerca de eso. Bien, ¿qué es sana doctrina? Es todo lo que está apegado a la palabra de Dios dentro de un contexto correcto. Eso es sana doctrina. ¿Qué es una insana doctrina? Es aquello que algunas personas por desconocimiento o desgraciadamente algunos por premeditación o alevosía y ventaja sacan textos fuera de contexto y forman no su propia teología sino sus propias filosofías y se los venden a sus seguidores como teología o sana doctrina. Nada más lejos de la verdad que eso, ¿no? Desgraciadamente, por causa de estas personas que, repito, por ignorancia o por sacar algún provecho, distorsionan la palabra de Dios, confunden a otros y aquellos que tienen mucho la necesidad de conocer al verdadero Dios, desgraciadamente se topan con este tipo de personas, etiquetan, o más bien maletiquetan el cristianismo bíblico. Y dicen, no, mejor me quedo donde estoy, porque para salirme de donde estoy, que yo sé que hay cosas malas, pero bueno, pues ya las he digerido, que están mal, simplemente no les sigo el rollo, ya sea al cura o al anciano o qué sé yo, pero salirme de donde estoy, que ya conozco mi religión, para irme a otro lugar donde para mi parecer están más locos todavía, mejor me quedo donde estoy. Es donde Jesús advierte que no seamos piedra de tropiezo. Entonces, la mejor manera de no ser piedra de tropiezo es sujetándonos a la palabra de Dios en todos sus parámetros para que si alguien escucha o ve que estamos predicando a Cristo, bueno, que no, como dicen por ahí, que no encuentren en nosotros tela de donde cortar. Okay. Que no seamos piedra de tropiezo. Tenemos que sujetarnos a lo que está escrito, pero no simplemente porque está escrito, sino porque tiene que estar dentro de un contexto correcto. ¿Cómo pueden diferenciar, ahorita que estás tomando esto de contexto correcto, cómo puede la gente diferenciar una iglesia de sana doctrina de una iglesia donde se predica, por ejemplo, la teología de la prosperidad, como esas iglesias donde están Ana Maldonado, Guillermo Maldonado, Cash Luna? Bueno, es que primero hay que definir qué es teología de la prosperidad. Mire, existen dos posturas. Yo no le puedo decir teología porque la teología tiene que estar suscrita, repito, al texto dentro de su contexto. ¿Cómo le llamaríamos? ¿Doctrina? Filosofía. Filosofía de la prosperidad. Existen dos posturas. Existe la filosofía de la prosperidad y existe la filosofía de la pobreza. ¿A cuál irnos? La filosofía de la prosperidad dice, tú tienes que dar todo lo que tienes y Dios te va a bendecir más. Y ahí es donde surge el mayor robo de la historia. Comercian algunas personas con la fe. Ok. Y hay personas que obedecen lo que esos líderes dicen, o esos líderes religiosos dicen. Entonces, cuando por alguna razón, circunstancia, empiezan a ser prosperados, dice el líder religioso que primeramente le hurtó a esa persona todas sus finanzas. Dice, este está prosperando porque dio todo para Dios. Entonces Dios lo está prosperando. Dios está con él. Pero aquí surge un detalle. Satanás le dice a Jesús, adórame y todo esto será tuyo, ¿no? Será tuyo. Todos los reinos se lo entregaron a él. Todos los reinos serán tuyos. La pregunta aquí es, ¿qué Dios está demandando? ¿El corazón o mi finanza? Dios demanda mi corazón. Y cuando mi corazón está alineado a su palabra, yo doy con gozo, con regocijo, porque ya lo puso en mi corazón, no porque me motivó el líder. Entonces, Pablo dice, cada uno dé conforme
ha prosperado. Entonces, el bendecir la obra de Dios es bueno. Dios bendice eso. Pero el tratar de suponer que me puedo ganar el favor de Dios sobre todo lo que yo haga simplemente porque yo le doy plata, ahí hay un error. Y es lo que estos hombres enseñan. El problema de estos predicadores es que no predican en contra del pecado, porque ellos dicen, eso ofende, no, y se nos va a ir la gente. Lo que nosotros queremos, piensan este tipo de motivadores, es lo que yo quiero no es que mi membresía mengüe, sino que crezca. Y para que crezca, tengo que dar mensajes hippies, amor y paz, todo está bien, Cristo te ama, síguele como vas, ahí te va a llegar el cheque. Tú nada más dame tu platita. Entonces así te ganas el favor de Dios. Entonces, ¿el diablo tiene poder para bendecir? Sí. Se lo dijo a Jesús, adórame y todo es la gloria de estos reinos y sus riquezas te los daré. Entonces, Satanás sabe el corazón, bueno, no sabe, pero se lo puede discernir por las acciones de la persona. Cuando ve que la persona sigue en el mismo pecado, no se arrepiente, pero quiere ganar el favor de Dios porque da bastante plata, él piensa que Dios está con él, porque empieza a tener bendición económica. Y lo mismo piensa el líder. Entonces, ¿qué sucede? El líder empieza a proclamar, usted quiere ser bendecido como él, usted quiere tener el favor como lo tiene fulanito de tal, dé así como dio fulanito de tal, dé, traiga, pero nunca predicó arrepentimiento. Entonces, la persona empieza a ser próspera, de igual manera el pastor o el líder empieza a ser próspero y empiezan a autoengañarse y decir, Dios está con nosotros. La pregunta es, ¿Dios está donde está el pecado? ¿Y el corazón no arrepentido? Claro que no. O sea, el favor de Dios se compra. Tampoco. Pero es lo que enseñan. Por otro lado, la teología de la pobreza enseña, mientras más pobre eres, más cerca está Dios de ti. Porque Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Ya ves, qué bueno que eres pobre, que sufres mucho, Dios está contigo. No. La Biblia no te enseña ni una cosa ni la otra. La Biblia te enseña el punto medio porque la Biblia es una balanza y todos tenemos que estar equilibrados, ni así ni así. ¿Qué enseña la Biblia? Mayordomía. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que nosotros creemos. Dios te ha bendecido, en base a lo que Dios te ha bendecido, tú bendices la obra de Dios. Y obvio, previo arrepentimiento, previo caminar en santidad, y seguramente tienes el favor de Dios. Dios va a estar contigo. Porque sin santidad es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Entonces, repito, con esto concluyo. El problema del predicador motivacional es que no predica en contra del pecado, no insta a la iglesia a caminar en santidad, pero sí predica e insta a tráeme tu platita. Y mientras más tú me des, más Dios te va a dar. Implícitamente está diciendo, compra el favor de Dios. Dios está en venta. Y el otro te dice, vive mediocremente. No te superes, y si llega Dios a prosperarte, regala tu dinero a ver qué haces con el desastre de él, pero tú siempre vives pobre porque Dios está con los pobres. No podemos estar ni de un lado ni de otro, tenemos que estar en la balanza. Ok, de acuerdo a tu punto de vista, David, ¿cuál sería o cómo pudiéramos distinguir de las iglesias llamadas apóstatas de una iglesia de sana doctrina? Y me refiero a no nada más iglesias que son, que tienen malos preceptos para sus congregaciones como el cristianismo, sino a otras religiones, ¿no? ¿Cómo podemos distinguirlas? Y una manera, yo pienso que la más importante, pues es leyendo la palabra de Dios, y ahí te va a dar el discernimiento para saber qué está bien y qué está mal. Todo lo que se aleja o se aparta de la palabra de Dios, pues obviamente no va a estar bien, ¿no? Es que tú ya mismo te respondiste. ¿Cómo discernir qué iglesia es de sana doctrina y cuál no? Leyendo la palabra de Dios. Okay. Es lo mismo que estábamos platicando hace rato. ¿Cómo tú vas a decir que conoces a la chava que te gusta cuando ni siquiera has platicado con ella? Es que ¿cómo va a platicar uno con Dios? Abre la Biblia. Cuando abres la Biblia, Dios abre su boca. Cuando tú cierras la Biblia, Dios cierra su boca. Entonces tú quieres conocer a la persona, platica con ella. Platica con Dios si quieres conocer a Dios. Entonces, si tú vas a una iglesia... ¿Cómo pueden distinguir un pastor que no está haciendo sana doctrina? A lo mejor mi pregunta no la hice bien, ¿no? Porque
Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es lo que te digan fuera de la Biblia, ¿no? Lo que te dice el pastor. Pero si la gente no lee la Biblia, pues no va a saber si el pastor le está diciendo algo bueno o algo en contra de la Biblia, ¿no? Entonces, para la gente que todavía no está empapada en los temas bíblicos, ¿cómo le puede hacer? Hay algunas claves que puedan tener en su mente para discernir si un pastor está predicando buena doctrina o está fuera de la sana doctrina. Bueno, primeramente ver el testimonio del pastor. Si el pastor predica de humildad, tiene que ser humilde. Si el pastor predica de santidad, tiene que tener buen testimonio. Si el pastor predica de extender la mano a la viuda, al huérfano, al menesteroso, que así está escrito, que la verdadera religión sin mácula es esta: ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, ayudar al menesteroso, al que está en una situación adversa, y no simplemente económica, sino inclusive espiritual. Hay personas que ven a alguien con mucha necesidad espiritual y dicen: no, ¿para qué lo quiero en mi iglesia? No me conviene, me va a contaminar a todos, porque aquí todos somos santos e inmaculados. No traigas a la prostituta, no la traigas, no traigas al homosexual, o si entran, porque pues es iglesia pública, pues mantengan su distancia. Principalmente si es homosexual, varones, absténganse, no hagan mucha ronda con él. En esos pequeños detalles uno puede discernir si el pastor está viviendo la palabra y si la vive es una iglesia de sana doctrina, porque él no va a predicar algo que no viva. Pero si usted ve que no vive lo que predica, o peor aún, si no predica lo que la Biblia dice, pues usted ya considere ahí si seguir en ese lugar o mejor buscar otro. Entonces podemos decir que el primer paso para salir de alguna iglesia o religión apóstata, llámese cualquier denominación, sería tener contacto con la palabra de Dios. Definitivo, la palabra de Dios es la que nos va a guiar siempre a toda verdad y a toda justicia. Es la que nos va a decir de dónde debemos de estar y dónde no. ¿Cómo que Dios nos va a decir? Vamos a ver, por ejemplo, en las cartas que Pablo le hace a Timoteo. Timoteo, te encarezco delante de Dios que prediques a tiempo y afuera de tiempo la palabra de Dios, reprende, redarguye, exhorta, enseña con toda paciencia y doctrina. Y ahí te dice, y también dice del carácter del ministro. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, uno se va a dar cuenta: ah, caray, aquí dice esto, pero yo no veo esto, o yo veo lo contrario. Entonces yo ya muy personalmente empiezo a levantar mis antenitas, cuidado con esto, cuidado con aquello. Y creo yo que antes de empezar a ir a una iglesia, primero uno tiene que orar. Señor, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Dónde quieres tú que yo esté? ¿Dónde crees tú que yo puedo crecer espiritualmente y en el conocimiento de tu palabra y en mi relación contigo? No dejarme ir porque la iglesia es una mega iglesia. Porque muchos dicen lo mismo. No, es que Dios está con nosotros. No estás viendo, somos una mega iglesia de 5,000, 10,000 gentes. Si Dios no estuviera en el asunto, no tuviéramos toda esta gente que tenemos. Yo me pregunto, si Dios está en una iglesia por la membresía, pues quiere decir que Dios está en el Islam y Dios está en el Vaticano. Ellos tienen la membresía más grande, más numerosas. Y sabemos que no es así. Así es. De hecho, la Biblia siempre hace un énfasis en algo que se conoce como el pequeño remanente. Dentro de una gran multitud, Dios siempre está con un pequeño remanente. No está con todos. Bueno, ahorita que mencionas eso del pequeño remanente, y antes de tocar ese tema, hace tiempo yo escuché a un predicador. Deja que pase, siempre pasa eso, ¿no? Sí. En lo que comemos más de esto, pues están bien buenos. Está vendiendo. Sí. ¿Están grabando los dos? A ver, chécalo. ¿Ya? Antes de pasar a lo del tema ahí del pequeño remanente que estás hablando, hace tiempo yo escuché a un predicador bien famoso que se llama David Diamond, que tú también lo conoces, ¿no? Estuvo aquí en Mazatlán. Tú lo trajiste, ¿no? Pues yo no, lo trajo Chamá.
Ok, Dios lo trajo por medio de Chama. El ministerio que traías tú ahí. Esa es la expresión correcta. Dios lo trajo, pero por el ministerio de Chama. Por medio del ministerio de Chama. Bueno, y tocando la lectura de la Biblia, ¿no? Él dijo algo y me quedó bien grabado ahí en el corazón y yo todo eso, cada que leo la Biblia, lo aplico. Él dijo que tienes que orar y pedir porque la intercesión del Espíritu Santo para que baje, bendiga tu estudio bíblico que vas a hacer en ese momento, porque ahí se va a hacer presente en esa lectura y te va a hacer discernir y a entender cosas que si la agarras así como un libro nada más, no las vas a entender. ¿Qué tan importante es para ti hacer eso? Sí, de hecho lo hicimos antes de comenzar este video. Primero oramos y lo encomendamos al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no está en el asunto, en vano es lo que se haga. Tenemos que orar, tenemos que imitar lo que Jesús hizo. Por eso Pablo dice, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Imitemos a aquellos que imitan a Cristo, pero sin poner la mirada en los que imitan a Cristo, poniendo la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Tenemos que invocar en todo lo que hagamos a Dios. De hecho, escrito está que todo lo que hagamos primero lo encomendemos al Señor y el Señor hará. Dice Salmo, creo que es 34. Salmo 34. Oye David, pasándolo del remanente, no sé si te refieres a la gente, a la iglesia, a la verdadera iglesia de Dios que se va a desposar con Él en las bodas del Cordero el día del arrebatamiento. Me gustaría tocar ya en la recta final esa partecita, ¿no? Mucha gente no sabe ni siquiera qué es el arrebatamiento porque nunca ha escuchado hablar de eso, porque nunca ha leído la Biblia en la parte donde viene eso. Explícanos un poquito de qué se trata el arrebatamiento, qué es el arrebatamiento en sí, por qué es el evento profético más esperado por los cristianos, que prácticamente ya se piensa que está a las puertas, ¿no? Explícanos un poquito más acerca de eso y por qué es tan importante saberlo. Sí, lo primero que tenemos que saber qué es el arrebatamiento. El arrebatamiento es un evento profético, como bien lo dices tú, que está a punto de suceder según el parámetro bíblico. El arrebatamiento no es otra cosa más de que la bajada del Señor a los cielos, y estando en los cielos va a tener su encuentro con su pueblo, es decir, con su iglesia. Qué bueno que dices eso porque la gente piensa que el arrebatamiento lo confunde con la segunda venida. Son dos cosas diferentes. En el arrebatamiento, la iglesia de Cristo, que son los verdaderos cristianos de corazón, se van a ir, que han vivido en santidad, se van a ir y lo van a encontrar a Cristo en los aires, ¿no? Porque en las nubes. En las nubes, así lo dice tal cual la palabra, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en cuerpos transfigurados, ¿no? Sí. Entonces, si quieres, no sé si nos vayas a leer un poquito más ahí. Un ejemplo, todo lo que vivió Cristo es tipo y sombra de todo lo que va a vivir la iglesia. Cristo sufrió persecución desde un inicio, sufrió lo indecible en la cruz del Calvario. Bueno, la iglesia tiene que pasar por todo eso. Dice la Biblia que todos hemos de padecer los sufrimientos que tuvo Cristo. La iglesia en los últimos tiempos va a estar sufriendo lo indecible. De hecho, ya comenzó una persecución en contra de la iglesia. Ya no es tan fácil predicar a Cristo porque ofende. Porque Cristo siempre va a hablar de arrepentimiento, Cristo siempre va a hablar de santidad, siempre le va a llamar al pecado, pecado, y a la santidad, santidad. Entonces, cuando se predica el verdadero evangelio, ofende. Si a Cristo lo mataron, pregunta por qué lo mataron. Porque ofendía. Con la palabra que él daba, las acciones de los líderes religiosos de aquel tiempo, ofendía. ¿Por qué mataron a los apóstoles? Porque ofendían. ¿Por qué mataron a la iglesia primitiva? Porque ofendía. Entonces, pero que entienda la gente que no era en sí que Cristo ofendiera a la gente, sino que su palabra es la palabra. Es una palabra dura. Sí, claro. La entiendes, sí. La obedeces o no la cumples. Pues. Por ejemplo, cuando Cristo dice, por medio de la boca de Pablo, el borracho deje de tomar, el adúltero deje de adulterar, el mentiroso deje de mentir. Quienes escuchaban eso y que vivían de esa manera, pregunta, ¿les daba gozo o les molestaba?
porque les decían, le estaban diciendo en su cara ladrones, mentirosos, asesinos, adúlteros. No les gustaba. Claro. Entonces la palabra de Dios siempre te va a confrontar, toda la vida. Ujú. Entonces, ¿Por qué hay incluso gente, pastores, que ahora se creen profetas, que ahora se creen apóstoles, que a ellos mismos niegan el arrebatamiento, David? por ¿Qué sucede ignorancia y algunos otros por sacar provecho. eso? Por Porque ejemplo, no quieren que pase, ¿no? Casi, por ejemplo, yo me pregunto, ¿existe diferencia entre profeta y don de profecía? Sí. ¿Cuál diferencia existe? Espérate, porque La, ¿cuál diferencia existe, no? Ahí ajá. vamos a empezar. Porque este es el único, como que por aquí Hey. pasan. ¿Cuál diferencia existe? Ahí vas a responder. Ujú. Bien, la pregunta aquí es, ¿qué diferencia existe entre profeta y don de profecía? Disculpe usted. La diferencia es la siguiente. La Biblia dice que al profeta Dios no le deja caer a tierra ninguna de sus palabras. Ninguna. Yo me pregunto, ¿habrá alguien en la actualidad que tenga esa autoridad para que ninguna de las palabras que esa persona da, Dios la deje caer a tierra? No existe nadie con esa autoridad. Entonces, ¿qué es lo que existe? Bueno, existe que en algún momento alguien da una palabra y se cumple. Eso sí sucede. Pero no que todo lo que esa persona diga vaya a suceder. Entonces, ¿qué tiene esa persona? En algún momento Dios lo usó con el don de profecía para dar un mensaje. Entonces, ¿qué es lo que está vigente? El don de profecía. No puede estar vigente el don de profeta, porque sería reconocer a alguien con una autoridad tremenda, tanto que ninguna palabra que esa persona dé, Dios se la va a dejar caer a tierra. Ya no existen ese tipo de personas. De hecho, Jesús mismo dijo, y si Jesús dijo, ¿quiénes somos nosotros para contradecir lo que Jesús dijo? Así es. Dice, Juan es el último de los profetas, el último. No dice uno de los últimos, no, dice es el último y fuera de él ya no hay más. Eso entendemos por el último. Entonces, hay gente que tiene don de profecía, pero yo no le puedo llamar profeta, ni tampoco esa persona se debe de dejar llamar a sí misma profeta, porque entonces estaría pecando de vanagloria, porque entonces si él le agrada que le digan profeta, quiere decir que le agrada el título. Cuando Jesús nos da una tremenda muestra de humildad. Jesús dice ser tan solo un buen pastor. Entonces, él no dijo, llámeme fulano, mangano, pero no. Él dijo que él era el buen pastor. Ahora. Que esa es como otra clave para discernir dónde hay una buena iglesia, dónde hay un buen pastor, ¿no? Ahora, ¿existen los apóstoles? No, tampoco ya no existen. La Biblia hace mención de 12 y dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 pilares y en los 12 pilares el nombre de cada uno de esos apóstoles. Donde encontramos un texto bíblico que nos diga que ya no existen literalmente en Hebreos. Dice que el fundamento ya está puesto sobre profetas y apóstoles. Y yo pregunto, para que siga habiendo más apóstoles, pues, ¿se puede poner un fundamento sobre otro fundamento? No. No. ¿Qué sucede después de haber puesto el fundamento? ¿Qué es lo que sucede? Edificar. Así es. Se edifica, ya no se pone otro fundamento. Por tanto, el fundamento lo pusieron apóstoles y profetas. Y si el fundamento ya está puesto, ya no tiene razón de ser que haya nuevos apóstoles y nuevos profetas. No, porque si hubiera nuevos apóstoles, como hay gente que se hace llamar apóstoles, pues quiere decir que la palabra está incompleta y que ellos tienen nuevas revelaciones que anexan a la palabra. Así ¿no? es, así es. Cae en una super blasfema, ¿no? Es completamente ilógico. ¿Dónde podemos encontrar algo acerca del arrebatamiento de vida en la Biblia? Mira, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice así: para poder discernir de el arrebatamiento y la segunda venida. Dice, porque el Señor mismo, quien Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel, no dice que Él es un arcángel. Él está diciendo la Biblia que con una voz de arcángel, no que Él es un arcángel.
y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Aquellos que se arrepintieron y se entregaron a Jesús. Luego nosotros, los que vivimos, es decir, aquellos que aún no estemos muertos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí esta palabra en el griego es arpazo, tomados juntamente con ellos, con quienes, con los que ya murieron en Cristo. Dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que Dios, con trompeta y con una voz también de arcángel, Dios no tiene ningún problema en hacer voz de humano, hacer voz de arcángel, hacer voz de ángel. Pero no está diciendo que es un arcángel, porque eso dicen los testigos de Jehová, que es una blasfemia. Dios no es un arcángel, Dios es Dios. El Señor mismo, con trompeta de Dios y con voz de arcángel, dice, descenderá del cielo. ¿De qué cielo? Del tercero. Hay 3 cielos. Dios está en el tercer cielo. Y él va a descender. ¿Hacia dónde? Hacia los aires que están encima del planeta Tierra. Que a veces lo conocen como el segundo cielo, ¿no? Ajá, como lo conocen como el segundo cielo. Y luego los muertos van a ser resucitados primero. Y al hablar de resucitados está diciendo que no que los huesos van a volver a pararse, no que la carne va a volver a tener vida, no, está hablando de una manera espiritual. Los que ya murieron van a ser transformados en cuerpos glorificados. O sea, va a haber una resurrección dentro del arrebatamiento de gente Sí. que ahorita ya no está con nosotros, que creyó por fe en Cristo, vivió en santidad y van a estar ese Sí. día allá arriba, ¿no? Van a ser transformados en unos cuerpos glorificados. Y los que estamos vivos, de igual manera que los muertos nos va a suceder a nosotros. Porque la Biblia dice que el cielo de Dios, al cielo de Dios no va a entrar ni hueso, ni carne, ni sangre. Va a entrar espíritu. El cuerpo humano se va a transformar, va a sufrir, vamos a llamarlo entre comillas, una mutación. Y vamos a ser como seres de luz espirituales. Y vamos a preceder a los que mueran, a los que ya murieron. Vamos a seguirlos a ellos y vamos a subir hasta las nubes, para recibir al Señor en el aire, lo que tú dices, el segundo cielo. Ahí el Señor nos va a estar esperando, la iglesia, otra vez. Jesús baja del tercer cielo al segundo cielo y ahí nos espera. Y nosotros que estamos en la tierra, subimos del primer cielo al segundo cielo. Ahí tenemos nuestro encuentro con Cristo y ahí el Señor nos lleva a las moradas eternas. Eso se conoce como arrebatamiento. Ahora, estuve predicando en Juárez hace 15 días y nunca me había sucedido, ya me sucedió. Estaba dando la conferencia de Apocalipsis y un anciano, no era un pastor joven, era un pastor anciano, que en algún momento cambió su doctrina por una filosofía. Y él dejó de creer en el arrebatamiento para ahora creer solamente en la segunda venida. Entonces estaba yo dando la conferencia y levanta su mano. Entonces me dice, hermano, usted me está hablando de X número de resurrección. Y ya, le di la respuesta conforme a la palabra. Pero la intención primaria que había en el corazón de él era negar todo lo que yo estaba hablando acerca del arrebatamiento. Cuando terminé de dar la conferencia se acercó conmigo. Me dice, hermano, yo no creo en el arrebatamiento. Yo creo en la segunda venida. Deme algunas citas bíblicas, algunos parámetros bíblicos para sustentar el arrebatamiento. Y muy sencillo. Le dije, mira hermano, si usted quiere saber si el concepto de arrebatamiento es bíblico, para empezar, aparece en la Biblia. Si usted no cree, bueno, pues dígale a Pablo que borre ese pasaje bíblico donde escribió la palabra arpazo de entrada. Y reclámele también al Espíritu Santo, que fue el que inspiró a Pablo para escribir esa porción bíblica de entrada. Ahora, si usted no cree en el arrebatamiento, entonces explíqueme qué fue lo que experimentó Enoc. La Biblia dice que Enoc fue un varón de Dios que caminó con Dios y desapareció de la tierra.
Elías también fue arrebatado. Elías fue arrebatado, Pablo fue arrebatado, él mismo dice que si en el cuerpo no lo sabe, qué sé yo, pero él fue llevado al tercer cielo y allá vio cosas que no les dado a los hombres, el saber esto, ¿no? Pero que ojo, cosas que ojo no vio y palabras que oído nunca ha escuchado son las que Dios tiene preparado para su pueblo. Ahora, Juan, el de Apocalipsis, dice que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, estaba arriba. ¿Cómo se le llama eso? Arrebatamiento. Ahora, Jesús mismo, cuando muere y resucita, y cuando es elevado a los cielos, ¿cómo se le llama eso? Igual, fue arrebatado. Fue arrebatado. Ahora, cuando usted lee los contextos de las fiestas judías que aparecen en el libro de Levíticos, aparece la fiesta de Pascua, que es cuando Cristo muere. Aparece la fiesta de los panes y levadura, es cuando Cristo es enterrado y es enterrado un cuerpo que no conoció pecado porque no se halló engaño en su palabra. Es decir, ese cuerpo no estuvo leudado. Ese significa panes y levadura. Luego, la tercera fiesta de Jehová es la fiesta de las primicias. Cristo es el primero de entre los muertos. Ahora, luego aparece la fiesta, son 7, la cuarta es Pentecostés. Cristo es derramado en los corazones de todo creyente. Luego, esas fiestas se celebran en estos tiempos, en las fiestas de la primavera. Y aparecen las fiestas de otoño, que salen entre octubre y noviembre. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son esas 3 fiestas? La primera, la fiesta de las trompetas. Dice, al sonido de la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la fiesta de las trompetas y luego siguen otras 2. Que en el arrebatamiento va a sonar la trompeta y en la segunda venida va a sonar el shofar, ¿no? Entonces, desde el Antiguo Testamento, la Biblia hace referencias al arrebatamiento. Ahora, mire lo que dice Cantares. Ya vamos terminando, me imagino yo, por cuestión del tiempo. Sí. Si el arrebatamiento no existe y no es bíblico y no tiene parámetro en el Antiguo Testamento, entonces que alguien me explique esto. Escribe el sabio Salomón, no lo escribe cualquier profeta, no, el sabio. O sea, ya decir el sabio ya es otro nivel. Sí. El sabio dice esto, ¿quién es esta? Y nótese que lo dice en femenino. ¿Quién es esta que sube del desierto? El mundo es considerado un desierto. Es decir, ¿quién es esta que sube del mundo como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Cuando dice, ¿quién es esta que sube? Implícitamente tiene su contexto dentro de la palabra arpazo. ¿A qué se refiere ahí? Arrebatamiento. ¿Quién es esta? Es la iglesia. La iglesia es arrebatada, es decir, sube del desierto. El desierto representa al mundo como columna de humo. Y mire cómo es esa columna. Esa columna de humo está sahumada de mirra. ¿Qué significa la mirra? Dolor, sufrimiento, persecución. ¿Quién es esta que ha sufrido persecución? ¿Que ha sufrido? La iglesia. La iglesia. Y luego dice que también tiene incienso. Según el parámetro bíblico, ¿qué representa el incienso? Las oraciones de los santos. Entonces ya nos puede ir dando luz acerca de qué se refiere este versículo. Y se refiere a la iglesia en el día del arrebatamiento, que es tomada de este mundo hacia el cielo. Y las especificaciones de esta iglesia, la verdadera, es que fue sufrida, perseguida, pero aparte tenía un grato olor. El grato olor de esta iglesia delante de Dios son sus oraciones y su consagración. Porque dice, y de todo polvo aromático, es decir, no solamente ora, también ayuna, también predica, también ama a Dios, también ama al prójimo, también da testimonio. Por eso dice, y de todo polvo aromático. Ahora, el versículo 6, ahora sí ya, de corrido se lo voy a leer y usted ya lo va a entender.
¿Quién es esta? La iglesia, que sube del desierto el día del arrebatamiento, es tomada fuera de este mundo, dice, como columna de humo, sahumada de mirra porque ha sufrido, y de incienso porque tiene oraciones, y de todo polvo aromático, es decir, con más cosas hermosas que a Dios le agradan, como ayuno, lectura de palabra, consagración, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, y mira, ¿quién escribió eso? Eso lo escribió Salomón. El sabio Salomón. Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría y lo prosperó por haberle pedido sabiduría. O sea, no es cualquiera quien lo escribió. Ahora, dice el capítulo 5, verso del 2 al 8, esto está bien impresionante. Vamos a hacer una muy breve exégesis. Está hablando la iglesia, está hablando la sulamita. Dice, yo dormía, aquí en la sulamita que representa la iglesia. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es decir, velar cualquiera lo puede hacer, pero inclusive puede estar velando y durmiendo. Un ejemplo, un guardia de seguridad. Trabaja en una empresa. ¿De qué trabajas? De velador. ¿Duermes? Pues de vez en cuando me aviento mi coyotito. Es decir, el que alguien esté velando no significa que siempre está despierto. Entonces, la iglesia está diciendo, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es decir, supuestamente estaba en comunión con Dios, pero la verdad no era así. Yo estaba durmiendo. Es la voz de mi amado que llama. Abre, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿Quién es? Cristo hablándole a la iglesia. Porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de gota de la noche. ¿Qué significa esto? Que mi cabeza está llena de rocío. Está diciendo, despiértate, amiga mía, delante de ti está el ungido, el Cristo. Soy Dios que vengo por ti. Y luego dice la mujer, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Ya no caminaba en santidad, porque la vestidura del cristiano es la santidad. Ya no caminaba en santidad, ya andaba conforme al mundo. He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Es decir, dejé de predicar, porque los pies representan la prédica del evangelio. Dejé de predicar, entré en la zona de confort, ando conforme al mundo. ¿Cómo me pides tú que vuelva a predicar si estoy sucia? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. ¿Por qué dice la sulamita que el corazón se le conmovió dentro de ella? Porque sabía que iba a tener el encuentro con su amado, porque el amado había metido la mano por la puerta para abrirla, y dice que ella se conmovió porque sabía que no estaba preparada para recibirlo. Okay. Ahora, seguimos leyendo. Yo me levanté para abrir a mi amado, mis manos gotearon mirra, es decir, empecé a soltar la amargura porque, repito, no estaba preparada. Mis dedos corrieron mirra sobre la manecilla del cerrojo. Yo abrí a mi amado, pero mi amado se había ido. ¿Qué podemos entender ahí con que el amado se había ido? El amado sería Jesucristo. Jesús vino a recogerla, pero ella no estaba preparada y el amado se fue. Como las 12 vírgenes. Como las 12 vírgenes. Ya había pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, es decir, los demonios. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, es decir, la cobertura que yo tenía de él. Los guardas de los muros. ¿Quiénes eran ellos? Los que le quitaron todo esto a la mujer que se quedó porque no estaba preparada para recibir a su amado. En conclusión, amigos, hay que prepararnos, hay que vivir en santidad. Alguna de las cosas que dijiste tú hace ratito, hay que orar, hay que ayunar, hay que predicar la palabra, hay que ayudar al prójimo. Eso es vivir el evangelio. Vivir el evangelio como lo vive un cristiano. Vamos a dejarlo hasta aquí por este video. Gracias por venir, David, por predicarnos un poquito la palabra, por darnos este testimonio tan poderoso de vida que tienes tú, cómo te ha cambiado la palabra y Jesucristo de la calle a lo que has hecho ahorita. Gracias a Dios estás bien. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la gente antes de cerrar este capítulo? Vamos a hacer una segunda parte para seguir hablando de temas bien importantísimos e interesantes como estos, que ahorita desgraciadamente el tiempo ya no nos dio, pero un mensaje final que les quieras dar a las personas, David. Sí, primero, Cristo está a las puertas. Todo esto que está sucediendo no es otra cosa más de que las advertencias, las señales de las cuales la Biblia nos dice que habrían de suceder antes de su segunda venida. Y antes de su segunda venida, primero es el arrebatamiento. Prepárese, porque cuando la iglesia esté 7 años festejando sus bodas con su Dios, el mundo estará viviendo los 7 peores años de su vida. No porque Dios sea malo, sino porque es el hombre quien deliberadamente escoge
dónde quiere estar. Ujú. El hombre que quiere estar con su Señor se va a arrepentir de su vana manera de vivir y se va a volver al Señor para tratar de hallar gracia delante de su Dios, porque quiere estar con ese Dios. Así es. Pero el hombre que deliberadamente no recibe el Evangelio porque quiere seguir viviendo sin reprensión, conforme a todo lo que ha estado viviendo, él está deliberadamente decidiendo con quién quiere estar. Es decir, él está decidiendo deliberadamente pasar su eternidad con otro muy diferente al Dios de la Biblia. Pero Entonces, Cristo no envía al infierno a nadie. Es el hombre quien elige. quien elige está en el infierno deliberadamente. Así es. Pues muchas gracias, amigo, por acompañarnos en este nuevo capítulo. Los esperamos en un nuevo video. No olviden suscribirse al canal para que reciban todas las notificaciones. Y chequenos ahí en nuestras redes, Minicake, MZT, así estamos en Facebook y en Instagram. Y el canal de YouTube es Minicake Chats Podcast. Nos vemos en el próximo chat. Hasta luego. Dios les bendiga, vengan a Minicage.